¿Qué dicen, chicas? Para las que no me conocen la cara, acá tienen mi cara. Vamos a hacer el de Demet, mm, así me conocen un poquito. El domingo vamos a hacer el vivo. La que quiera estar, puede estar, no hay ningún problema. Y vamos a hacer la de Demet, a ver cómo está hoy ella y todo eso. Así que les mando un besito grande. Voy a dar vuelta a la cámara ahora. Bueno, y empezamos. Ahora sí me pongo los lentes. Acá, por lo que me vienen contando ustedes, siempre me sale una mujer que es la que está metida en todo esto. No sabemos quién es. Entonces, hay 4 candidatas. Parece ser que una es la hermana, que se llama Deira, otra es la mamá de él, otra es la mamá de ella, que no sé cómo se llaman, y otra es una tal Aise Barín, que era la dueña de la agencia que ella dejó. Así que vamos a preguntar. ¿Qué agarro? Vamos a agarrar las mayores. Primero vamos a empezar por la mamá de Demet. Si es la que siempre sale. Si es la que tuvo que ver con el casamiento de Jan. De Jan no, de Demet y Obus. Ay, Dios. Ya los casé. Esa es otra pregunta que... A ver. Digamos, y tuve que tirar varias cartas, que no estaba de acuerdo la madre de ella, de Demet. Vamos a ver con la madre de Obus, Obusan. Acá ya salió. Se da en la espalda. Yo, honestamente, la verdad es que diría... Déjenme ver. Que... Yo no sé si Obusan tiene padre o qué. Pero... Le está dando la espalda a ella, Demet. Parecería que no tan en desacuerdo. Sabe que hay cosas ocultas acá, esto está más que evidente. Pero tampoco es como que es la que me parece que es la que quiso. No se opuso tanto, pero tampoco quiso. Yo igualmente voy a preguntar con las menores. Vamos a preguntar por Deira, si tuvo algo que ver. A ver, Deira tuvo algo que ver con el casamiento. Y yo digo que acá Deira tenía
A ver, déjenme verlo bien esto. Deira y su marido tuvieron, me parece que tuvieron que ver en esto, ¿eh? Sí, señor. Hay cosas ocultas. Fíjense. Les voy a mostrar, para que lo vean. Yo creo que ellos sí tuvieron que ver. Más por las cartas que salen acá. Y ahora, yo lo que quería mostrarles, y perdón que no se los mostré, no le quedó. ¿Por qué? Porque hay cosas acá, hay cuestiones de poder acá, de poder y dinero, obviamente. Las mezclé las cartas, una lástima. Y a ver, ahí Severín, si tuvo algo que ver. Igual ahora voy a agarrar un mazo y voy a preguntar, lo voy a partir en 4. Y lo que tenga que salir va a salir. A ver. Esta mujer pareciera que tuvo algo que ver también, Wow, sí que tuvo algo que ver ella también. Yo no sé en qué están metidos esta gente, pero evidentemente hay algo de poder acá. Vamos a preguntar. Otra vez, vamos a dividir el mazo en 4 y lo que tenga que salir va a salir perfectamente. Bueno, vamos a ver. Esta es para la mamá de Messi. Corazón roto y miren estas dos cartas. Un pesar, algo que ella no quería. Honestamente, no le gustó nada. Acá parecía un contrato más que nada, pero eso es lo que vamos a preguntar más adelante. La madre de Demet la sacamos. Vamos a ver a la madre de Usán. Igualmente las peores cartas creo que le salieron a la madre de Demet. Uno, dos, tres. No quería tampoco, porque acá hay una carta de conflicto y una carta de... No, acá hay cartas de tristeza. Miren. Y sobre todo el colgado. Deira, perdón. Deira. Me quedaron poquitas cartas a Deira. Deira, acá hay plata. La mujer que siempre me sale. Acá hay proyectos. Y acá hay más gente. Acá hay como un proyecto con más gente, hay cosas con más gente. Por un lado le dolió que sea la hermana, sí, pero por el otro lado hay un proyecto de algo y hay más gente. Y hay Severín, a ver. Tengan en cuenta que yo todo esto, los datos los recibo de ustedes y estoy media ciegas, Yo
no sé si ella lo conocía a Osan de antes. Hay mucha gente, ¿eh? Sí, para mí algo tuvo que ver. Acá hay mucha gente. Yo no sé si ella vuelvo a repetir, si no lo conocía de antes. Y acá está la justicia. Es como que algo tuvo que ver esta señora. ¿Qué le vamos a hacer? Obviamente todo acá es plata, ¿no? Primero voy a responder las preguntas, después vamos a ver cómo está Demet, las energías, cómo está ella hoy. Bueno, sí, Deira y su esposo, no solamente ella sola, están en cosas políticas y salió clarito. Están implicados en cosas políticas, hay tratos, hay con más gente. La agencia On Talent, perdón. Si Demet es socia o accionista. A ver, vamos a responderla con esto. Agencia On Talent, ¿es socia o es accionista de Demet? A ver, sale. Yo creo que sí, por esta parte y por esta carta. Acá el papá y la justicia me estarían diciendo que sí. Yo no sé si ella no la fundó con alguien más que ella conoce. Sí, acá me sale el trabajo y acá me sale también el tema de sociedades y algo exitoso. Sobre todo es una agencia de talentos, ¿no? De artistas. Sí, yo pienso que ella tiene que ver. Creo que hay más gente lógicamente metida ahí. No sé si ella lo habrá hecho con alguien que conoce de antes, con alguna otra persona. Marca un poco eso. Estoy barajando las cartas para que se mezclen un poquito. Bueno. Dice, si Demet se va a grabar a Europa y no con Cannes. Demet se va a grabar a Europa, primero y principal. Demet se va a grabar a Europa. Yo diría que sí, Aparentemente sí. No sé si ya, pero sí se va a grabar a Europa. No tal vez ya. Pero estas cartas me están diciendo que sí. Esto es un viaje, esto es artista. Acá me sale la torre, como que hay algo que por ahí se demora o queda un poco parado, pero sí esto se vuelve a reflotar. Y acá está ella donde se va. Puede ser reflotar un viejo proyecto también, donde ella va a estar y va a brillar. Sí. Pero me parece que todavía hay un poco de demora con ese. Es un proyecto que me parece que ya estaba, pero se va a volver a reflotar. Y la otra pregunta es si ella va a grabar con Jan. Donde sea, calculo yo, no solamente en Europa, ¿no? Ella en algún momento va a grabar con Jan. A ver. Por ahora no. La rueda, esto es afuera.
Aparentemente en algún momento sí lo va a hacer. Sí, yo creo que sí. No por ahora. Y vuelvo a repetir, también puede ser algún proyecto que hubiera estado parado en algún momento y se revuelva a reflotar por el ermitaño más que nada. Pero sí, y si esto es así, wow, va a ser un exitazo. Un exitazo, si esto es así. Pero es algo que todavía ella está pensando. Hay muchas posibilidades de que esto se dé. Podríamos preguntarlo con las menores también. Si Demet se va a grabar la copa. Sola. A ver. Va a ser un poco largo esto. Hoy saqué todo, ¿eh? Toda la artillería pesada. Acá hay un contrato. Acá hay un proyecto que todavía se está barajando. Wow, pero esto sí, pero totalmente se va a ir a trabajar a Europa. Total y absolutamente sí. Y con un exitazo. Sí, sin lugar a dudas. No digo que sea ya pronto, porque hay algo que por ahí quedó y se reflote. Sí. Y va a ser un recontra éxito. Y bueno, ahora vamos a preguntar si va a trabajar con Jan. A ver. Trabajo. Wow. Esto es trabajo. Esto es una decisión que hay que tomar. Acá obviamente hay más gente. Yo ya lo pongo en el emperador siempre o en la fuerza. Puede ser también un proyecto que estuvo parado y se vuelva a hacer. Acá esto es trabajo. Wow, acá. Ay, Dios, acá me salen, miren, ¿no? Algo que, más allá del trabajo, algo que se terminó, una relación, acá hay una reina de copas, acá hay un 2 de copas, algo que se terminó y se terminó con dolor. Estamos preguntando con dolor y con muchas dudas. Yo creo que sí, acá hay un trabajo que se puede hacer, hay una propuesta, todavía están, acá hay una firma, a ver. Acá hay un comienzo y acá hay un éxito. Yo creo que en algún momento van a trabajar juntos, sí señor. Y va a ser por ahí en el extranjero. Sí, pero fíjense, estas cartas me llamaron mucho la atención, ¿no? Porque también están hablando de sentimientos. Qué cosita esta. Bueno, ahora, la otra pregunta. Si existe un acuerdo con Ogusan que parece ser que si ella no se casaba con él, tenía que pagar una indemnización muy grande a diferentes personas, incluido él. Bueno, vamos a preguntar.
ver. Ay, Dios, la torre, el diablo con el mago. Qué lindo. Ella, la rueda. Esto es un contrato. Acá hay esta persona. Yo honestamente creería que sí. Esto es plata también. Acá esto es una persona que le está dando, si fueran ellos dos, están dando la espalda totalmente. Sí, para mí sí hubo un acuerdo. Sí. Vamos a verlo con esto. A ver, acá la justicia, plata, cuánta gente. Dios, pueden salir más. Esto es la carta del ladrón, estafas, mentiras. O sea que acá con el Papa, evidentemente hubo un preacuerdo o lo que más, una tristeza total. Si acá hay plata, sí, miren acá la copa, la justicia, el casamiento y acá más gente. Wow, estas dos cartas. ¿Qué más puedo decir, no? Yo creo que sí, que para mí hubo un precontrato, o sea. Qué loco que sale esto, ¿eh? Porque la verdad que si uno se lo pone a pensar, acá hay mucha gente, muchas espadas. Y sobre todo la que me está mandando la tirada es esta espada, que es el engaño precisamente. Sí, yo creo honestamente que sí. Bueno. Lo que voy a preguntar es otra cosa ahora. Voy a mezclar un poquito esto. Evidentemente hay un contrato matrimonial. Yo lo que quisiera saber es ese contrato. ¿Cuánto va a durar? Si es que las cartas me pueden decir. A ver. ¿Cuánto va el contrato entre... Uno, dos, tres. La rueda, el loco. Y puede durar, lo voy a volver a preguntar igual, puede durar entre 1 año y 3 años más o menos. Quiero ver algo.
Yo la verdad es que creo que fue como un falso casamiento. En realidad sí se casaron, pero con un contrato. Y quiero ver bien cuánto va a durar. Ay, si no, igualmente voy a tirar con los menores. Otra vez la rueda. La rueda tarda. Si fuera por ello lo terminaría ya. Este tipo, esta vieja. Se va a cortar este contrato, pero más o menos, no es menos de un año, para nada. Un año es como mínimo un año. A 3 años aproximadamente. A ver. Eso va al revés. Bueno, no, están al revés las cartas, las agarramos yo, estaban al revés. Cartas frías si las hay después de unas de copas. Wow. Otra vez este 7 de miércoles. Sí. Más, y la voy a dejar acá con el sol, que es mínimo un año. Mínimo. El ermitaño me estaría diciendo un poco más, pero el ermitaño mira hacia el pasado. Como mínimo un año. Como máximo yo diría 3. Hija de mierda esto. Bueno, acá, esto fíjense, yo digo, ¿cómo? Por el tema del matrimonio de Buzón y de Met. Esto es corrupción de la justicia, o sea, algo falso acá hay. Esto gente, se va a terminar. Esto no va a durar. Más estas cartas me están corroborando que hay como un falso casamiento. Hay una corrupción ahí. No va a durar. Yo creo que entre el año y los 3 años, no más que eso. Bueno, otra pregunta. El cambio favorable que tuvo la prensa turca hacia Jan, si tuvo que ver no sé, de la amistad, no sé si es una amistad con Farrukh Turgut, que estuvo en su boda, no sé quién es, o sea. Pero vamos a preguntar si ese cambio favorable, se me cayó el as, así que lo voy a dejar, tuvo que ver con este Farrukh Turgut hacia Jan, ¿no? Por la prensa, aparentemente. Bueno, la pregunta es si está obligada a permanecer casada mucho tiempo, creo que la respondí, son entre 1 y 3 años aproximadamente.
Y lo pregunté varias veces y siempre me dijo lo mismo. A ver, tuvo Farrux, tiene... A ver, 1, 2, 4, 5, sí, ahí me lo respondió. Esto es un sí. Y creo que esto fue gracias a Demet, porque a Demet le dolía que por ahí se hable mal de él. Si yo lo tengo que poner acá, allá lo voy a poner acá, pero fíjense, no, esta es la rueda del destino. Justicia, papa, carro. Sí, para mí tuvo que ver totalmente y para mí es gracias a ella. Sí, sí, creo que a ella le dolía que lo maltraten y las cartas que siguen después de eso es un sí, pero no, un sí, sí, es un sí rotundo. Bueno, otra pregunta interesante que me hicieron es si Jan y Demet en algún momento se casaron. Y si no se casaron, vamos a preguntar si se divorciaron. Total. Porque por ahí no sale porque están divorciados. Pero a ver, vamos a preguntar. Demet y Jan estuvieron casados. A ver, ¿qué me dicen? Bueno, justicia, diablo. Hubo como acá lo que me muestra es como un compromiso que hubo en su momento. No me está mostrando casamiento. No, un compromiso que se rompió. No me está mostrando casamiento. Yo lo voy a volver a preguntar. Y si no, después la pregunta es si están divorciados. Pero sí pienso que hubo una especie de compromiso entre ellos, que después se rompió, ¿eh? La rueda, el carro, la justicia, la estrella. No, a ver, no me sale casamiento, honestamente. Bueno, si no me sale casamiento, vamos a preguntar si me sale compromiso. Me salió compromiso. Si Demet y Jan se divorciaron en algún momento. Dos, tres, no, acá me muestra una ruptura por ahí de un compromiso. No creo que hayan estado casados. Honestamente, no lo creo. Voy a volver a preguntar una vez más. No, pienso que hubo un compromiso que se rompió por algún tipo de infidelidad de este hombre. Yo honestamente no veo un divorcio. Sí veo una ruptura por infidelidad. Pero sí hubo pero que hubo un compromiso entre ellos dos, lo hubo. Yo no sé si esto salió a la luz o no tengo la más remota idea. Pero sí hubo un compromiso. Y hay una pregunta que me hicieron sobre Jan con Dileta. Yo ya creo que yo ya la respondí, pero la voy a responder otra vez. A ver,
sale un contrato para hacer algo, una serie, una película, qué sé yo. No pasa nada, entre ellos no pasa nada. Digo nada es nada. Voy a agarrar estas. Si ustedes me preguntan si hubo amor, cero. Si hubo sexo, totalmente probable y posible, pero ni amor ni ahí. Hubo un contrato, un compromiso, pongámosle, de trabajo. Vamos a colgar. Esto es un contrato de trabajo. Quisieron hacerlo ver como... yo digo, esta libreta está casada, más allá de todo. ¿Está? Acá hay otra mujer. Y después ese contrato, goodbye, se fue. No, nada que ver. No, y acá hay metida familia, ¿eh? Familia de ella. En este contrato. Plata. No. Bravo, la cosa. Brava, brava, brava. No. Bueno, a ver. ¿Cómo seguimos? Vamos a seguir sacando una energía para cada uno de ellos para ver cómo está. Vamos primero para Demet. Bueno, vamos a ver. Para Demet. Esta. Bueno, el ermitaño al revés. El ermitaño al revés es en realidad sentirse solo. Me he sacado un poco los lentes y me marco. Es sentirse solo. Si está buscando su luz interior, no la va a encontrar, porque realmente no la está viendo. Por más que se replantee y se replantee las cosas, no. Se siente un poco como que el mundo está en contra de ella. No es una linda energía, no está bien, no está buscando la sabiduría ni nada. Se siente sola, se siente como que el mundo está contra ella, no está bien. Vamos a ver la de Jan. También. La rueda de la fortuna al revés, y ahora sí me pongo los anteojos porque si no digo cualquier estupidez, porque me parecía que era el mundo, pero no, es la rueda. Bueno, la rueda de la fortuna al revés es que las cosas no salen como nosotros queremos, las cosas no fluyen, fíjense, ¿no? Cómo está este hombre, como si él tuviera esta rueda, el mundo en su cabeza. No es un mundo, es una rueda. Hoy uno está arriba, o mañana estás abajo, pero este hombre lo tiene sobre la cabeza, tiene como el peso de esa rueda en la cabeza. ¿Es una carta de destino? Sí, es una carta de destino. ¿Por qué puede estar así? Las cosas no le salen como quieren, pero bueno, también es un problema de que él no hizo las cosas bien cuando las tenía que hacer. Entonces, hoy le toca estar abajo de esa rueda. ¿Que se puede dar vuelta? Sí, lógicamente se puede dar vuelta en tanto y en cuanto él haga las acciones necesarias para que esa rueda se dé vuelta. Pero es una carta muy de destino. ¿Puede ser que esté así por Demet? Sí, totalmente. Y vamos a ver la energía de Ogusan.
el emperador. Digamos que se salió con la suya. Acá queda el juicio. Todos y cada uno de ellos será juzgado por sus acciones en su debido momento. Es una carta también de destino. Cada uno de ellos va a ser juzgado por sus acciones. Está en su lado positivo. Él, digamos que se salió con la suya, es una persona que le importa el dinero, o sea, le importa mucho el dinero, es bastante controlador y manipulador, y piensa con la cabeza más que nada, o sea, no le importa el amor mucho, le importa más la plata que el amor. Estas son las energías de ellos, y vamos a agarrar el Lenormand y vamos a verla a Demet, cómo está ella hoy un poquito. Vamos a agarrar a cada uno de ellos y después hacemos una tiradita en general. Con esto me puedo sacar los anteojos porque son cartas para ciegos más o menos. Una leída en general para Demet y otra para Jan. Sacamos un consejito obviamente del oráculo como siempre. Hoy me traje todo. Bueno, vamos a ver. A ver, ¿cómo está? Hay un secreto que ella guarda. Nubarrones. Esto es su traición. Traición. Un golpe de... Sí, un golpe de buena suerte. Lo que pasa es que su corazón está bloqueado por estas dos cartas. Vaya, que son cartas bravas de pasar, ¿no? Acá me queda él. Yo creo que ellos se siguen comunicando. Sí, se comunican. Me salen cartas de comunicación. Vamos a verlo allá. Que no les quepa la menor duda que ellos se comunican, ¿eh? A verlo allá, que no está hoy. El corazón de Demet totalmente bloqueado. Mal. A ver, Jan tiene que tomar decisiones en su vida. Está sufriendo. Bueno, tiene un trabajo por delante largo. Pero la llave para ser feliz la tiene él. Igualmente, también tiene que sortear obstáculos a lo loco. Hay cosas que le carcomen por dentro, pero de una manera impresionante. Y miren dónde está su corazón. Guau, guau, guau. Con ella. Se siente traicionado y que no puede acceder a ella y que esto se terminó totalmente. Igual guardan una esperanza él, ¿eh? Ellos se comunican y se van a volver a ver.
existe un lazo y un compromiso todavía entre ellos. Sí existe. Yo lo que estoy diciendo por ahí no es ya ahora, pero en un futuro se van a volver a ver. Y que se comunican ahora, olvídense. Y vamos a ver, ya que está, vamos a verlo Busan, total, no nos cuesta nada. ¿Cómo está hoy Busan? A ver, ¿cómo está este hombre? Plata, familia, ella, dándole la espalda a él. Sabe que esto se va a terminar. Esto es trabajo, esto es un negocio. Un negocio familiar que reditúa mucha plata. El corazón, acá hay un secreto, y acá está la torre, y acá está la muerte, gente. Esto en algún momento se termina. Y él es bastante tirano. Bueno, dicho esto, podríamos, antes que nada, ya que estamos, ¿no? Podríamos preguntar por Jan y Demetrio. Voy a sacar a ellos dos, a ver qué me dicen. Porque total, no me cuesta nada hacerlo. Voy a sacarlo a él y a ella. Listo. Bueno, voy a sacar unas cartitas y vamos a ver. Ahora sí me pongo los anteojos. A ver qué carta elijo. Si necesito hacer algún tipo de aclaración, sacaré alguna más. Casa, bateo y la vara, ella. No la está pasando bien en su casa, ¿eh? El zorro. Esto es traición, mentira y engaño. Hay una noticia que le va a llegar a ella, que le va a llegar a él, perdón. No, que no le va a gustar mucho. No. Puede ser una noticia mala, una noticia traicionera. Igualmente, bueno, va a tener un pequeño golpe de suerte, pero no es una noticia buena. Entre ellos, hoy por hoy, uno mira para un lado. Yo creo que Demet no la está pasando bien en su casa y sale muy claro. A veces, y espero que no sea así, esas combinaciones es violencia doméstica. Espero que no sea eso, porque muchas veces esa combinación quiere decir eso. Entre ellos dos, engaños, mentiras, cosas que pasaron evidentemente, y él va a recibir una noticia que no le va a gustar mucho. Se va a ver atenuada un poquito, sí, se va a ver atenuada un poquito, pero igualmente para él es como
un edificio, un muro que tiene que pasar. Bueno, ahora vamos a tirar por de metros de mira, a ver cómo está con ella. Bueno, empecemos con la luna. La luna ya está diciendo que hay cosas que son tan ocultas. Acá veo otra vez muchísima gente metida. En el tema laboral, excelentemente bien, con proyectos, con muchos éxitos. Pero en su parte, con este compromiso que fue por plata, no hay triste, con ganas de irse. Esto fue una celebración, sí, pero fíjense cómo está ella, ¿no? Vendada, atada de pies y manos, o sea, mucho no puede ser. Y acá, ¿qué carta apareció? El 7, la carta de la mentira, el engaño, la falsedad, de todo lo que no está bien, digamos. Bien, no está. Vamos a seguir mirando. Acá hay una persona que a ella la recuerda mucho, que creo que debe ser Jan. Está. ¿Que ellos se comunican? Sí. Hay cartas de comunicación por todos lados, se comunican. Wow, ¿y cómo se comunican? Que a veces se pelean también. Sí se van a ver. Yo diría que casi por destino se van a ver y yo creo que van a trabajar juntos, no todavía. La carta de su matrimonio 9, 2 de copa, la torre. Quiero ver un poquito por acá. No, si ella bien no está, Quiero ver un poco más. O sea, les quiero mostrar cómo está ella. Gráficas, son muy gráficas. Muerte, 3 de espada, 10 de espada. Puf, hecha polvo. Sí, acá me muestra que todo esto fue planeado y preparado por plata. El diablo. Digamos que ella no está bien en la relación, no está bien. Se la tiene, o sea, laboralmente muy bien, pero sentimentalmente hecha polvo. Creo que como mujer se siente mal, más, o sea, con todo lo que está pasando. A ver. 6, 7.
extraña a alguien del pasado ella. A su emperador. Acá hay traición por plata. Y otra vez más traición y más tristeza. Yo pregunté cómo está en su matrimonio. Bueno, acá el matrimonio me sale que esto es un matrimonio arreglado por dinero. Me sale siempre esta misma mujer. Que es arreglado por plata. Es como un trabajito. Acá hay mucha gente metida. Mucha gente. No está bien su matrimonio. No está bien. Bueno, yo pregunté cómo están Demet y Jan. Obviamente acá está la cosa parada, hay conflictos, pero otra vez me sale la rueda del destino, como que por justicia ellos se van a volver a encontrar. Obviamente no ahora. 2, 4, 6, 7, 2, 4, 5, 6. Bueno, él está celebrando de joda, con chicas, con alcohol. Está trabajando, sí, un montón también. Está trabajando, va a tener éxito en su trabajo. En otros proyectos que haga, sí va a tener éxito. Pero su amor, al que extraña, no está con él. Él también tiene el corazón roto. Se siente traicionado también. Y no es que él esté enamorado de nadie más, o sea, él tiene el corazón totalmente cerrado, totalmente cerrado. Y acá, si él no reacciona, o sea, y no hace introspección, a él se le viene una torre, algo, una sacudida va a tener. Tiene que empezar a recapacitar y hacer un poco de introspección, a ver qué es las cosas que hizo mal él. Ya salió la rueda de la fortuna, o sea, la vuelve a salir ahora. Le salió al revés, diciendo que él tiene que cambiar cosas para que esa rueda gire, pero bien. Tiene que hacer un autoanálisis y ver en qué está fallando. Acá él sigue de juerga. Sí, está trabajando un montón, sí. Eso nadie lo dice, pero sigue de juerga. Alcohol, mujeres, los vicios. Que la sigue extrañando, sí, la sigue extrañando. Él puede estar con 1000 mujeres, pero no quiere decir que entregue su corazón, ¿eh? Son cosas muy, muy diferentes. Bueno, ahora sacamos los ángeles del romance y vamos a hacer una para Demet. A ver. Por favor, mensaje para Demet. Niños, dice, tu vida sentimental está siendo afectada por niños, llamando a tu alma gemela, ámate antes, que es lo que le hace falta, finanzas, es que dice finanzas y carrera, separación. Y bueno, esto es lo que le sale a ella. Tendría que llamar a su alma gemela. Vamos a para Jan, a ver qué sale. A ver qué le sale a Jan.
ligar, confianza, una conversación de corazón a corazón, es seguro amar para ti, mereces amor muy pronto, curando problemas familiares, mantente optimista con respecto a tu vida amorosa, reconciliación, llegar a conocer al otro y libérate, dale una oportunidad a tu relación. Bueno, yo no lo digo, lo dicen los ángeles del romance. Y vamos a sacar alguna para Ogusan, ya que estamos total. Está metido en toda esta historia, ¿no? Así que es justo que le saquemos. Otra vez, niños. Amor no correspondido. Y no le saco más. Listo. Creo que fue más que claro. Ahora, tenemos los mensajes de... a ver, les quiero mostrar la cajita. Es el The Hidden Truth, Oracle, ¿no? Es el oráculo de la verdad oculta. O sea, lo que uno piensa. A ver, ¿qué le diría Demet a Shan? ¿Qué le diría Demet a Shan? Saltó sola. Me escondo atrás de cosas materiales. ¿Qué le diría Shan a Demet? Te siento aunque estemos separados. ¿Qué le diría Ogusan a Demet? Es impresionante esto. Dice, no reacciono cuando la gente habla de ti y me queda, necesitamos dejarnos ir el uno al otro. Bueno, está bien, perfecto. Clarito el mensaje. Ahora vamos a sacarle a Demet una que ya en realidad ya me salió porque yo ya estuve barajando. Uy, bueno. Y le salió a Shan. Y ahora le voy a tirar a Ogusan. Perdónate. Bueno, vamos a ver qué les... La de Demet es esta, tema inconcluso. Es la 56. Les voy a tratar de hacer un resumen, son mensajes bastante largos. La experiencia y el aprendizaje no están completamente integrados. El proyecto no está finalizado. La puesta en marcha de esta habilidad no está terminada. Acepta plenamente que el proceso no está finalizado y que las cosas están ocurriendo perfectamente para que puedas consumar el aprendizaje y cerrar ciclos. Hay variables que no estás teniendo en cuenta, que no estás viendo. Te falta información, te falta empatía. Estás inmerso en una situación que requiere un aprendizaje, un proceso, de modo que todavía no has obtenido los resultados esperados. El aprendizaje necesario necesario, la integración plena de esa habilidad o de esa situación. Continúa adelante y entrega resultados. No lo dejes, no abandones, no te resistas, no quieras huir, no quieras dejarlo a medias. Focalízate en la sanación, en el resultado o en la consecuencia de ese proyecto, relación o aprendizaje.
Sigue adelante y pon tu energía en la consecución de ese tema. Finaliza ese proyecto, foco y resultado. La vida necesita esos resultados. Si se trata de un aprendizaje de soledad o de desapego, no huyas con distracciones mundanas como el alcohol o el llamado a las primeras personas que te vienen a la mente. No trates de poner un parche. Siente tu tristeza, siente tu dolor, sumérgete en él. Siente esa soledad y afróntala. Solo mediante la aceptación plena de tu estado emocional lo trasciendes, de modo que date el espacio para sentir y sanar. No huyas de ti. A Jan le salió autovaloración, que es la 45. Y dice así. Es el momento de creerte que eres muy valioso, grandioso y muy amado por tu Padre Celestial. Deja de dudar de ti. Ámate y recuerda tu inmensa valía. No permitas que otros te cuestionen o te hagan dudar. No te sientas intimidado con esa circunstancia o con ese problema. Tú puedes con todo. Eres maravilloso y la vida te pide que te lo creas, que comprendas tu poder y tu potencia, que te conectes con ello. No es el momento de obedecer, no es el momento de callarse y ser un seguidor. Es el momento de ser un líder y expresar tu opinión. Es el momento de valorarte, de creer en ti, de pasar a la acción, de regalar al mundo tu liderazgo, de concretar tus proyectos o tus ideas. Es el momento de darte al mundo. Tienes mucho que dar y ofrecer. Siente tu poder. Eres inmenso, bello, hermoso, y el mundo necesita tu luz. De modo que valórate y allí donde estés, en el escenario en el que trabajes, en el que vivas, en tu grupo de amigos, sé tú y muéstrales el camino. Eres un foco de luz. Y es verdad, porque todo, yo creo que más allá de todo lo que él refleja, Jan tiene una falta de confianza en sí mismo, más allá de todo lo que él refleje. Muchas veces es el reflejo lo que damos a conocer es precisamente de lo que carecemos. Bueno, y para Hugo, perdónate. Ya has visto que que has equivocado, proponte hacerlo mejor la próxima vez, pero no pasa nada, no te machaques ni te culpes. Ámate, acoge tu sombra, nadie es perfecto. Expresa tus disculpas a la persona y ya lo harás mejor la próxima vez, no pasa nada. Tienes derecho a equivocarte, a meter la pata 1 y 1000 veces, porque eres un ser humano y así como todo estás aprendiendo. Asimismo, perdona a los implicados en el aprendizaje, suéltalos lo antes posible, pon mucho amor en ese corazón. Cuida de ti, date caprichos, permítete todo, déjate ser y vuela libre de condicionamientos. Qué casualidad. Tienes derecho a equivocarte y eso no te hace desdeñable. Suelta el pasado, todo está bien, contigo en el presente. Bueno, esto es lo que les salió a ellos. Y acá tengo el último oráculo, que a mí me gusta mucho. Y vamos a ver qué le sale a Demet. Una para Demet. Otra para Jan. Es esta. Y otra para Osan. Listo. Bueno, vamos a ver qué le sale a Demet, le sale la 3. A Jan la 26 y a este la 2. Vamos con la de Demet. Primero que nada, pasividad. No pasa nada si de vez en cuando dejas que los demás combatan tus batallas. Al fin y al cabo, no siempre puedes ser el mejor en todo, pero nunca cedas tu libre albedrío a otros en cambio de seguridad. Deja que otras personas manejen tus problemas, que otras personas manejen tus problemas te hace perder poder. Llegará un momento en que te querrás rebelar de las ataduras, de una observación pasiva y desearás más independencia. Quizás ese momento ya haya llegado. A Jan le sale esta, es la 26.
Ya les digo. Aceleración. Adelante a máxima velocidad. Deja a un lado cualquier precaución y muévete tan rápido como puedas. Toma decisiones, acepta el cambio. Confía en tu propio juicio y en el de tus aliados. Sea lo que has aplazado. El tiempo para hacerlo bien se está acabando. Un retraso más servirá solo para disminuir el resultado. El momento oportuno lo es todo y ese momento es ya. Y para Osan le salió la 2, que no sé qué es, ya les digo. Distracción. El entorno diario de hoy en día es un parloteo caótico de información y opiniones. Tenerlo todo bajo control es una tarea imposible, pero a pesar de ello, mucha gente lo sigue intentando. Los medios de comunicación hacen todo lo posible para minar tu capacidad de concentración. Tu atención está siendo debilitada por pequeñas distracciones e interminables estímulos electrónicos. Has olvidado qué significa obrar por ti mismo sin compartir cada pensamiento y experiencia con otros. Estas distracciones te están picoteando como pájaros inquietos. Espántalas. Bueno, creo que por hoy ya fue suficiente. Si en algún momento hay más preguntas, chicas, porque saben que yo no lo sigo, así que no me entero si no es por ustedes, me avisan y seguimos tirando. Así que les mando un besote enorme.